Después de esta clase anterior donde hemos evaluado de una forma muy sencilla, utilizando la matriz de confusión, cómo funciona nuestro algoritmo, vamos a hacerlo de una forma gráfica y visual, sobre todo para visualizar cómo se comporta el algoritmo con el conjunto de testing. Así vamos a la representación gráfica de los resultados del algoritmo. Se entiende de regresión logística. Perfecto. Entonces nos falta la última fase donde vamos a hacer esos gráficos que nos ayuden a entender cómo funciona el modelo de predicción en el caso de clasificación de compra o no compra. La verdad es que, oye, la matriz de confusión no estaba mal, pero es mucho más divertido y emocionante ver los resultados de forma gráfica. Así que vamos a por ello. La idea es hacer un gráfico donde podamos visualizar claramente qué regiones utiliza nuestro algoritmo de regresión logística para predecir la compra versus la no compra respectivamente. Entonces, vamos a hacerlo de forma gráfica. Por desgracia no podremos hacer ese gráfico en una única línea o dos líneas, será un gráfico bastante elaborado, habrá que extenderse casi durante 8 o 10 líneas, pero la idea es que os quede todo claro acerca de la fase de dibujo. De hecho, no voy a escribir las líneas de código, las tengo preparadas para copiar y pegar, vosotros las podéis tomar como siempre del repositorio, sobre todo porque son muchas, ¿de acuerdo? Entonces pegamos aquí, que yo ya las tengo preparadas todas las líneas de código y como podéis ver son bastante extensas, son un total de 15 líneas de código que quiero utilizar sobre todo para mostrar los resultados. Así que dejadme iniciar por seleccionarlo todo. Pulsamos Command Intro, perfecto, y aquí tenemos el resultado del gráfico de la regresión logística, así como las predicciones. Vamos a interpretarlo porque vale la pena echar un vistazo a cómo funciona. Entonces, fijaros que básicamente el espacio ha quedado dividido en dos colores y que tenemos muchísima información. Primero centrémonos en todos los puntos. Podemos ver que algunos puntos están de color rojo y otros están de color verde. Eso representan las observaciones del conjunto de entrenamiento, del train, básicamente. Entonces, fijaros que son los usuarios de la red social que han sido seleccionados para crear el modelo de clasificación en este caso y se les caracteriza por dos variables: la edad en el eje de las X y el sueldo estimado en el eje de las Y. Fijaros que estos valores están estandarizados, están normalizados, por tanto no estáis viendo la edad real ni el sueldo real, sino que estáis viendo su escalado respectivamente. Por tanto, ahí podéis ver cómo es en comparación con el factor estandarizado. También podéis ver que tenemos la categoría 0 no compra marcada de color rojo y el 1 marcado como compra. La idea de que sea rojo es que no realizaron la compra del SUV y los verdes serían los satisfactorios, los que sí han ejecutado la compra. Ya he elegido estos colores adrede, porque como primer paso de análisis damos una interpretación súper rápida de lo que está ocurriendo en base a una estética de colores. Podemos ver que los usuarios que no han comprado son los jóvenes, los que están a la izquierda, y con sueldo bajo. Estos de aquí en realidad no compraron el SUV porque estos puntos de observación son de color rojo y es la respuesta que da el algoritmo de que esa zona de ahí realmente no acabaron llevando la compra del familiar. Mientras que en realidad la gente de mayor edad o con mayor poder adquisitivo, por así decir, son los usuarios que en efecto compraron ese coche. Es un coche más caro, ya os lo había dicho anteriormente, entonces tiene sentido de que necesitas o bien un mayor sueldo o una edad avanzada, es decir, unos requisitos de que te haga falta un familiar para llegar a comprarlo. Por tanto, también tiene sentido la zona de color verde. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que algunos puntos de color verde caen en la zona de color rojo o algunos puntos aislados de color rojo caen en una zona de color verde. Se corresponden a personas respectivamente que o bien con un sueldo inferior a lo esperado se acaban comprando un SUV, que no es lo normal, o bien a personas que a pesar de la edad avanzada o del sueldo elevado deciden no comprar el SUV. Evidentemente no es una separación perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, a pesar de no ser una estimación muy elevada, la verdad es que nos sirve de una forma bastante concreta para llegar a establecer una división, una separación
entre los usuarios que sí o no se compran el SUV. A lo mejor hay otra serie de parámetros que no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo si realmente tienen o no tienen una familia, acaban de salir de una compra mayor, como podría ser una reforma de una casa, o se acaban de divorciar y yo qué sé, no se han quedado sin familia. Por tanto, eso podría explicar la existencia de estas discrepancias. También tenéis jóvenes que tienen un sueldo súper elevado, podrían ser jefazos o gente que ha pegado un pelotazo y que creen que el familiar es realmente un coche atractivo para ellos. Tenéis todos esos puntos que caen en la zona que no corresponde y que ya habíamos detectado con nuestra matriz. Bueno, la matriz de confusión la habíamos hecho en el conjunto de testing, esto sería con el conjunto de entrenamiento. Recordad cuál era el problema de clasificación que estábamos abordando. El problema de clasificación era intentar establecer si realmente íbamos a tener compra o no compra en base a estos dos parámetros, edad y sueldo. Pues fijaros que aquí, como la idea es clasificar a los usuarios en las zonas correctas respectivamente, intentamos hacer que nuestro clasificador atrape, por así decir, en la zona verde o en la zona roja, cuantos más puntos mejor respecto del conjunto de entrenamiento. Entonces intentamos que en la zona roja caigan cuantos más puntos rojos mejor, que no compran el SUV, y en la zona verde los que sí. Entonces esas son las regiones de clasificación o las regiones de predicción, serían las dos regiones de color verde y de color rojo, donde el algoritmo es capaz de detectar perfectamente quién cae dentro, es decir, todos los usuarios que no se compran o sí se compran respectivamente el coche, dependiendo si la región es la roja o la verde respectivamente. Pero ojo, que de acuerdo con el clasificador, no es cierto que el 100% de usuarios que caigan en la zona roja acaben por no comprar directamente el familiar. Es decir, lo que nosotros tenemos es una estimación de la probabilidad. Lo más probable es que no lo compren si caen en la zona roja, y lo más probable si caen en la verde es que sí exista esa compra. Pero podéis observar que evidentemente hay todo un conjunto de datos que traspasan esa frontera, es decir, el clasificador no es rígido en el sentido de que separa perfectamente todos y cada uno de los datos de la vida real. Esto es una predicción y es lineal, por tanto nuestra clasificación se rige por estas reglas. Para clasificar una predicción en comparación, pues a lo mejor otro algoritmo sería mejor, porque por ejemplo aquí hay una serie de puntos diferentes, o puedo observar que muchos de color verde se cuelan en la región de color rojo, pero bueno, es una herramienta de clasificación perfectamente válida, y habéis visto que la regresión logística es muy sencilla. En este caso solo tiene en cuenta edad por un lado y sueldo por otro, y establece una separación lineal de los puntos, en este caso con respecto a la compra o no del SUV. ¿Podría haber otros factores? Sí, ser más o menos ecologistas, yo qué sé, tener más o menos familia que lleve a la necesidad de la compra del todoterreno o del familiar. Evidentemente la empresa luego puede optimizar la campaña de marketing para acceder a través de las redes sociales a cada uno de los clientes potenciales. En este caso, si ya vemos que el clasificador opta por decir que solo las personas de edad avanzada y de sueldo elevado compran ese coche, pues evidentemente tendremos unos anuncios acorde a ello, unos coches tal vez de color negro, unos anuncios más serios tal vez en lugar de más juveniles. Los colores del coche o el tipo de extras también serán los que más buscan este tipo de usuarios, pero fijaros que al final todo queda separado por una recta, vuelvo a la misma, un modelo lineal, y esta recta precisamente se llama el límite de la predicción, es la frontera rígida, estricta, que limita las dos regiones, en este caso de compra y no compra. El hecho de que sea una línea recta evidentemente no es aleatorio, es una razón particular, y en este caso es importante entender que la regresión logística se basa en el fondo en un modelo de regresión lineal. Por tanto, se ha buscado la idea de que el clasificador de regresión logística utiliza en el fondo la regresión lineal. Por tanto, como estamos en dos dimensiones, hemos podido separar las dos variables independientes por una recta, sueldo y edad respectivamente, y dado que el clasificador de regresión logística es lineal, de ahí que en efecto la frontera entre los dos lados sea una recta. Si estuviéramos en 3D, pues no sería una recta, sería un plano separando las dos zonas del espacio donde hubiera o no hubiera compradores respectivamente, y si no, en general, dado un espacio de n dimensiones, el separador lineal
de la regresión logística sería un hiperplano separador, ¿de acuerdo? En general no tendría por qué ser siempre una línea recta, de hecho más adelante ya veréis sorpresas en la fase de clasificación cuando no todo se clasifique con una línea recta, pero de momento la regresión logística logra capturar la mayoría de los puntos rojos en la región roja, los puntos verdes de compra en la región verde, y lo hace con una separación totalmente lineal. Entonces, bueno, yo diría que es un trabajo bastante bueno. Se pueden ver que la mayoría de puntos caen en la zona que toca, y ojo, recordad que esto es el conjunto de entrenamiento, es decir, se basa en utilizar los datos específicos tanto para la creación del modelo como para su evaluación visual en este caso. El hecho de que hayamos utilizado un separador lineal y nuestros datos no sean linealmente separables, pues provoca que en efecto la zona roja capture a algunos usuarios verdes a pesar de su sueldo bajo, o la zona verde capture a algunos usuarios rojos que a pesar de su sueldo o su edad deciden no comprarse un familiar de lujo. Si se distribuyera linealmente, evidentemente todos los puntos de color verde caerían en la zona verde del espacio, todos los puntos de color rojo caerían en la región roja del espacio, y nuestro separador lineal sería perfecto. Todo el mundo quedaría catalogado en la zona que toca. Pero bueno, tenemos algunos puntos rebeldes, llamémoslos así, que no responden a la regresión logística o que el separador lineal no es capaz de dividir correctamente. Incluso si intentáis girar esta línea y probar con otra, pues probablemente acabéis haciendo un resultado peor de catalogación que el que tenéis. De hecho, habéis obtenido la mejor recta que separa los puntos rojos y verdes respectivamente. Por tanto, si intentarais girarla, sí, voy a girarla un poquito, sí, a lo mejor alguna serie de puntos verdes entrarían en la zona, pero el número de puntos verdes que entrarían en la roja por abajo aumentaría y por tanto destrozaríais o empeoraríais vuestro algoritmo. Recordad que vosotros siempre obtenéis el mejor separador, en este caso lineal, que existe. Por tanto, no es posible establecer una línea mejor que esta para separar la compra o no compra del todoterreno familiar. Tenéis el mejor separador lineal posible gracias a la regresión logística. De hecho, viendo estos datos, se me ocurre que si en lugar de haber elegido una recta pudiéramos elegir una curva, fijaros que si trazara así una especie de elipse, una especie de circunferencia, tal vez los puntos rojos en el interior y los verdes en el exterior de esa elipse barra circunferencia sería un clasificador mejor que el que teníamos, pero evidentemente no sería lineal, por tanto estaría haciendo trampa en el sentido de que no sería una regresión logística. Evidentemente esa regresión existe y la vais a ver más adelante, pero es importante entender que este es el punto básico del que partimos. Entonces, en este caso, el clasificador aprendió a clasificar eligiendo la mejor recta, eligiendo la separación lineal que existe mejor a partir de los datos de edad y sueldo como variables independientes, y en este caso es todo lo que podemos llevar a cabo con el conjunto de entrenamiento. Podemos hacer lo mismo con el conjunto de testing, es decir, podemos clasificar a los nuevos usuarios en las regiones correctas. Pues está claro que sí, lo único que tendremos que hacer es tomar las mismas líneas de algoritmo que teníamos anteriormente para el conjunto de entrenamiento, pero en este caso utilizar el conjunto de testing. Fijaros que el Xset e Yset ya no van a ser entrenamiento en ambos casos, van a ser el conjunto de test, por tanto tomamos Xtest e Ytest. Ya preparé estas dos variables para que os fuera más fácil reemplazar una por otra y poder hacer el otro gráfico, y como mucho solo tenéis que cambiar el clasificador, que no utilice conjunto de entrenamiento, sino que utilice única y exclusivamente conjunto de test. También podéis incorporar en el comentario representación gráfica de los resultados del algoritmo en el conjunto de entrenamiento en el primer caso y en el segundo en el conjunto de testing, y así lo tenéis separado. Incluso como ya habíais importado la librería anteriormente, no necesitáis volver a importarlo, así que simplemente cambiamos los valores de las variables, seleccionamos todo lo que es el gráfico, damos a control o command intro y ahí tenéis el resultado con el conjunto de testing. Y realmente yo creo que esto se ve bien, se ve más que bien, se ve muy bien. Recordad que los puntos de medio son los datos reales y que básicamente han quedado clasificados con el mismo separador lineal que vimos anteriormente. Y los de color rojo son la gente que no compró el SV y los verdes son los que sí lo compraron. Entonces podéis ver cómo tenéis aquí dos puntitos de color rojo inmiscuidos en la zona
de compra cuando realmente no compraron, y luego tenéis aquí una serie de puntitos de color verde al revés, que compraron el SV a pesar de tener o bien una edad demasiado temprana o bien un sueldo demasiado bajo en relación a lo que es normal para nuestro clasificador. Entonces podéis ver que las regiones de predicción son las mismas, evidentemente, y que los datos, en este caso de testing, se ajustan bastante bien. Evidentemente, las predicciones incorrectas, las 11 que habíamos detectado en nuestra matriz de confusión en la clase anterior, son los que aparecen precisamente aquí, los 3 puntitos rojos que aparecen en la región verde y los 8 que aparecían verdes en la región roja. No va a ser diferente, y de hecho los podéis contar automáticamente, ¿de acuerdo? Podéis hacer un poquito de zoom y contarlos para ver que se corresponden con lo que habíamos dicho. Entonces, este es el primer modelo de clasificación que hemos construido. Utiliza técnicas de la regresión lineal, y la verdad es que es bastante interesante ver cómo se elaboran estos modelos de clasificación en Python para poder hacer los vuestros propios. Y para aquellos que estéis interesados en entender cómo se elaboró el gráfico, déjame dedicarle 5 minutos a que os explique cómo funcionan estas líneas, porque la verdad es bastante entretenido, ¿no? De hecho, yo creo que la mejor forma es utilizar el conjunto anterior, el conjunto de entrenamiento que os enseñé, que era este gráfico que tenéis aquí, y si os fijáis, básicamente lo que tenemos es una división de la región de trabajo para hacer una predicción en compra o no compra. La idea general es que tomamos todos los píxeles que entran en el interior del cuadrado, dentro del dominio, y realmente hay muchos píxeles, pero que realmente si los representamos muy cerquita los unos de los otros, cada uno de ellos puede ser pintado o bien de color rojo o bien de color verde. Entonces eso es la idea del trasfondo. Se ha creado una matriz muy fina con muchos píxeles que representarían todos los posibles usuarios dentro de la red social, todas las posibles edades y combinaciones de sueldo, y dada una observación, imaginamos que el algoritmo la cataloga. Entonces, con esa catalogación, con esa clasificación del usuario en compra o no compra, nuestro gráfico lo que hace es pintarlo o bien de color rojo o bien de color verde, de modo que si un punto cae dentro de esta región, la línea de código me lo pinta de color rojo, y si me cae dentro de la otra, me lo pintaría de color verde respectivamente. Por tanto, si el algoritmo clasifica en 0, el píxel quedaría pintado de color rojo; si el algoritmo clasifica como 1, el píxel quedaría de color verde. Y esto lo hacemos para todos los posibles píxeles que caen dentro de ese rectángulo, de ese dominio de dibujo, por así decir. Entonces, la regresión logística lo único que hace es eso. Aquí creo una malla, un mesh grid, que se encarga de generar todos esos puntos a distancia 0,01, por tanto, fijaros que están muy juntitos. Y para cada uno de ellos, fijaros que el clasificador lo que hace es predecir, hacer una predicción en base a la coordenada x1, x2 que os he creado precisamente en la malla anterior. Entonces esta técnica es muy útil, y de hecho fijaros que utilizo la función contourF, que básicamente sirve para pintar todo el plano, para hacer una representación global de forma implícita, pasando todas las coordenadas x e y de los puntos y representando en este caso de qué color debe ir una coloración, un CMAP, que cataloga de rojo el valor 0 de la predicción y de verde el color 1. Por tanto, fijaros que pasáis 3 coordenadas, coordenada x1, coordenada x2, y el color de la predicción, que básicamente se corresponde con el 0 y el 1 del algoritmo. Entonces, la idea es esa: se hace un mallado de toda la región de dibujo, que es lo que tenéis aquí, desde el mínimo hasta el máximo, con un poquito de margen alrededor, por eso tenéis ese -1 y +1. El paso es 0,01, por tanto generáis muchos puntos. Los utilizáis para hacer un contourF, pasando la coordenada horizontal, la vertical y el color, y a partir de aquí, bueno, la transparencia para poder ver los puntos encima, y por último pintáis ni más ni menos que el color verde y el color rojo respectivamente. Entonces ha sido realmente interesante ver cómo se generan estos colores como si realmente fueran continuos, como si hubierais pintado todo el fondo, cuando realmente esto es arte de magia casi, realmente habéis pintado una serie de píxeles muy juntitos, y el efecto visual del gráfico final es que todo
parece ser un mapa de calor rojo, de calor verde, donde cada región tiene precisamente su categoría a la cual se predice. Evidentemente el resto del código ya es más sencillo, solo se hace un scatter plot de cada uno de los puntos, o bien de color rojo o bien de color verde, y se le coloca la etiqueta correspondiente a su categoría original, si el punto era de compra, si compraba el SV, que son los puntos de color verde, o si no lo compraba, en cuyo caso el punto aparece de color rojo. Así que aquí tenéis un ejemplo completo de la representación gráfica y una forma de visualizar el proceso de clasificación utilizando Python.